Saludos, mi nombre es Juliet Ávila, estudiante de Psicología, séptimo semestre. En esta ocasión, junto con mis compañeras, que más adelante darán su nombre, vamos a compartir un breve resumen sobre la historia de la psicología clínica a nivel mundial y en Colombia. ¿Qué es la psicología clínica? Pues esta es una rama de la psicología que se especializa en la investigación, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de los factores que afectan la salud mental, ya sean factores psicológicos, sociales o emocionales. Según la historia, en el siglo I al V, los primeros en estudiar o definir al ser humano y la naturaleza del pensamiento fueron los filósofos Sócrates, Hipócrates, Platón, entre otros. En el siglo VI, en la Edad Medieval, sucedía que los acontecimientos imprevistos, las enfermedades o los infortunios eran catalogados como obras del diablo. Gracias a Dios ya eso no es así por los avances y ciencia que hoy tenemos con nosotros. Más adelante en el Renacimiento sucede que la medicina es aceptada en la revolución científica, lo cual es algo muy importante para la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cuándo inició la psicología clínica? Pues bien, en Norteamérica se considera que esta se originó a partir de la primera clínica en psicología fundada o creada por el señor Leonard Wimmer, ¿sí? Y en Europa fue por el señor Sigmund Freud con su teoría del psicoanálisis. Allí se considera que se originó la historia o el inicio de la psicología clínica en 1896. Ambos autores consideraron el tratamiento como función principal de esta rama. Sin embargo, el psicodiagnóstico y la investigación fueron unos detonantes mucho más importantes para el desarrollo de esta. También vale destacar que antes el señor William Wundt, uno de mis favoritos, porque fue el primero en crear el primer laboratorio en psicología en el 1879 en Alemania. Con este invento, o con este desarrollo, mejor por decirlo así, se establecieron tratamientos para las deficiencias del desarrollo infantil. Eso es algo genial que a mí especialmente me encanta mucho. Es importante también decir que hay una diferencia entre la psicología clínica y la psiquiatría, puesto que la primera hace referencia a estudiar los factores mentales que afectan el comportamiento y la conducta de la persona, y en psiquiatría el profesional está avalado para diagnosticar y formular medicamentos. Entonces, eso ha sido la primera parte. Dando continuidad a la línea de tiempo de estos hallazgos tan importantes a nivel global, la psicología clínica a nivel global mundial, cabe resaltar que hay unos autores que hicieron historia a lo largo de esta trayectoria y que hoy en día siguen siendo uno de esos pilares fundamentales en los que se basa la psicología clínica. Entonces vamos a continuar con uno de estos autores tan destacados a nivel histórico mundial. Empezamos con el autor Rothschild en el año 1921. Este hace pues como la descripción de una serie de conjuntos que van relacionados con las manchas de tintas en diagnósticos de pacientes psiquiátricos. Estos son básicamente los que nos muestran como en imágenes que cada ser humano o cada sujeto, como se le llama en la psicología, puede tener esta percepción cuando ve estas imágenes. También pues como que refiere en el momento en que expresa qué es lo que ve en esa imagen, puede determinar parte de los rasgos de las personalidades. Continuamos con otro suceso, no partiendo como autor, sino un suceso histórico, fue la Segunda Guerra Mundial en 1940. Esta hace aparición de nuevas pruebas psicológicas a raíz de unos estrés postraumáticos que vivieron los soldados en la Segunda Guerra Mundial cuando salían de esos combates. Se identificaron como síndromes por síntomas de traumas psicológicos o más conocido hoy en día como neurosis de guerra o
posteriormente, después de este término, conocido como el estrés postraumático. Un autor también que se destaca en ese tiempo en la psicología clínica es Carl Rogers. En 1942 publica un libro de asesoramiento y psicoterapia, siendo uno de los trabajos más importantes sobre el tratamiento psicológico de trastornos mentales, específicamente apuntando pues como a la psicología clínica, que ofrecen pues el acercamiento desde un psicoanálisis más dictado a freudiano. También tenemos en 1947 a David Shakow, quien formula un modelo científico práctico como capacitación para psicólogos clínicos, el cual consistía en que los estudiantes de la profesión debían de capacitarse como psicólogos y posteriormente capacitarse como practicantes, es lo que este autor planteaba. También tenemos la aparición del DSM, que es uno de los pilares centrales pues ya en este siglo XXI, que evidencia esta aparición y publicación de la primera edición, porque sabemos que hay DSM-5. Refiriendo un poco, el DSM-5 es la primera edición, como lo decía, manual estadístico y diagnóstico de trastornos mentales. Hasta hace el 2013 publicaron el DSM-5 con una nueva versión. Continuamos con Smith Glass, 1974, quien presenta la primera meta-análisis sobre los efectos de la psicoterapia, permitiendo sintetizar y cuantificar la efectividad de un trastorno psicológico. Y por último, algo más actual que nos lo plantea la psicología clínica, como englobando un poco todos estos sucesos. En el 2010 hace pues como el inicio de la psicología clínica en el siglo XXI, en ambientes más sólidos y desarrollo. Ya vemos una psicología clínica más evolucionada y con más perfecciones a raíz de cada una de estas investigaciones, porque sabemos que la psicología clínica es investigación para detectar pues cada uno de estos trastornos o tratamiento que se requiere a los pacientes. Bueno, este ha sido una línea de tiempo resumida, corta, para dar como una contextualización a lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la trayectoria. Muchas gracias. Saludo a mi compañero y tutora, mi nombre es Juliet Paula Estrada y hoy vamos a hablar un poco de la línea de tiempo de psicología clínica acá en Colombia, en nuestro país. Iniciamos en el año 1939 con la señora Mercedes Rodrigo Bellido, la primera directora del instituto. Fue una psicóloga española que organizaba la selección de aspirantes a la psicotecnia de la Universidad Nacional. Aquí inicia la psicología en un sentido profesional. Luego seguimos en 47, que se creó el Instituto de Psicología Aplicada en la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. Y aquí en esta fecha se constituyó el 20 de noviembre como el Día Nacional del Psicólogo. O sea, quiere decir que en esta fecha se conmemora a los psicólogos. Luego entramos en los años 1950 y 1960. En el 1950 se da un gran auge en el desarrollo de la consolidación institucional como facultad en la Universidad Nacional. También se creó la segunda facultad de psicología en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Y se da un perfil profesional de forma clara, donde abarca actividades evaluativas en el campo clínico, empresarial y educativo. En estos años de 1950 y 1960 encontramos a un señor Ernesto Amador, quien fue decano del Instituto Especializado
en la universidad. En 1961 y 1962 trabajó en problemas de medición y selección de personal en el trato de impulsar el área y trató de impulsar el área de la psicología en la industria. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Luisa Fernanda Acuña Morales y les voy a hablar sobre el año 1970 en nuestra línea de tiempo. En este año se multiplican los programas de formación en psicología. Esto se hace en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales. En este año se crea una colisión de paradigmas teóricos, principalmente en el conductismo y en el psicodinámico. A partir de esta colisión, los colombianos es donde empiezan a tener o adquirir conciencia de la disciplina como tal. También hubo dos partes fundamentales, o se creó una necesidad que fue realizar investigaciones, y también se cuestionó la pertinencia social de la psicología y la política en ese año. El autor que podemos encontrar en este año 1970 es el señor Rubén Ardila, quien fue el director del departamento y trabajó en la orientación conductista. Trabajó con una orientación conductista. Ya en el siglo XX, que es entre los años 1980 y 1990, vemos que es donde aparecen los primeros programas, primeros posgrados, especialidades y maestrías, cambiando de forma radical realmente nuestro perfil profesional, ya que como psicólogos, ya que esto nos permitió como abrirnos más a diferentes escenarios y poder poder intervenir en cada uno de ellos. En el año 1980 encontramos a un autor que fue el señor Augusto Pérez, y durante ese año, en 1980, abre un servicio de consejería estudiantil en el departamento de psicología. Él lo que realmente hizo fue otorgar ese servicio no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que laboraban en ese lugar. Realmente él ese servicio lo otorgaba a las personas que lo requerían, no era algo que fuera obligado, sino que si la persona se le creaba la necesidad, iba y tomaba la consejería como tal. Ya en el año 1983 se hace la designación de funciones del psicólogo y se crea la tarjeta profesional. En el año 1990 se incrementan más los programas y maestrías y especializaciones durante esa época, y se crea o se reconoce legalmente el código deontológico de la profesión. También en esa época, en 1990, también se crean estos programas de doctorado, y durante ese año se crearon 130 centros de formación, más de 30.000 psicólogos profesionales y cerca de 30.000 estudiantes de psicología. Entonces hemos tenido como a lo largo de la historia que nuestra profesión ha tenido un gran proceso, crecimiento, y pues espectacular porque nos permite tener otros escenarios para trabajar. Por último, ya en el año 2006 se hace cargo de la actividad psicoterapéutica de los psicólogos la Ley 1090, que es el código deontológico y bioético, que es la que realmente nos rige a nosotros como profesionales. Así como nos da unos derechos, también tenemos unos deberes, y es importante que nosotros como profesionales tengamos claro nuestros limitantes y hasta dónde podemos llegar en nuestra profesión, porque tenemos que tener claro lo que podemos hacer y no durante nuestra profesión, para no caer de pronto en ser no éticos. Entonces es importante que lo conozcamos, lo leamos y lo tengamos siempre presente cuando vayamos a ejercer como profesionales en psicología. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Feliz